Bienvenido a Hackea tu realidad de Metayantra. Mi nombre es Miguel García y es un gusto tenerte por aquí. Hoy vamos a enfocarnos un poquito en temas muy conceptuales, muy relacionados con lo que es la mecánica cuántica y la física cuántica. Los voy a tratar de aterrizar muy bien porque creo que tenemos que entender ciertos conceptos antes de poder avanzar en este, especie de taller que al final lo quiero convertir en un libro que va a tener más detalles. Pero creo que sí es muy importante entender ciertos conceptos básicos para poder entender cómo sí moldeamos la realidad, cómo sí podemos elegir la realidad y cómo sí vivimos en un universo lleno de probabilidades y posibilidades infinitas a todo momento. Seguramente has escuchado sobre este experimento, el de la doble rejilla. Este experimento se volvió muy popular cuando lo explicaron en la película esta que se llamó en español ¿Y tú qué rayos sabes? O que tú qué diablo sabes, o en inglés What the Bleep, donde el Dr. Quantum, de hecho es una caricatura, explica esta situación, en lo que sucede con el comportamiento de las partículas. Lo voy a explicar brevemente porque me ha tocado todavía conocer y coincidir con personas que no lo tienen muy claro, que no lo han conceptualizado, tal vez porque lo han querido expandir a algo más complejo y no es tan complejo. Es difícil de entender porque no coincide con lo que nosotros entendemos como realidad. Es algo que se sale fuera de nuestras creencias del cómo funciona el universo. Pero es algo muy sencillo y que nos va a ayudar a entender por qué nuestra atención modifica esta realidad. Y pues para explicarlo vamos a imaginar una de estas pistolas de gotcha que tienen pequeñas cápsulas de pintura, y vamos a pensar que al fondo tenemos una pared blanca, completamente blanca, y entre la pistola y la pared vamos a colocar una placa, si queremos pensar en una placa de metal para usar la misma placa que vamos a utilizar en el experimento real, que solo tiene dos pequeñas rendijas por donde apenas pasa esta balita de pintura, ¿no? Si nosotros disparamos la pistola, lo que vamos a ver en la pared van a ser dos líneas por donde atraviesa las balitas pintando en la pared. No vamos a ver más nada, o sea, claramente la balita atraviesa una u otra y impacta en la pared siguiendo su trayectoria. Lo curioso es que si esto lo aplicamos a las partículas subatómicas, como por ejemplo el electrón, no funciona así. Si nosotros aventamos un haz de electrones, una pistola que dispara en vez de pinturitas, de balitas de pintura, dispara electrones, los electrones no impactan solamente en esos dos espacios de la rendija, sino que impacta en un patrón de interferencia. ¿Qué quiere decir esto? Como si chocaran entre sí, aunque no puede ser que choquen entre sí porque estás disparando una tras otra, y impactan en diferentes líneas, se hacen más líneas. Lo podemos visualizar como estas interferencias que se hacen en las olas. Cuando tú avientas en una alberca dos piedras, se hacen ondas que tienen cierta distancia. Cuando una onda alcanza a la otra, se hacen más onditas. Entonces, si esas ondas chocaran con la pared, cada coincidencia de esta onda va a ser una línea que se pinta en la pared. Así funciona. Esa es la naturaleza del electrón en realidad. Lo curioso es que cuando se percataron de esto y observaron que estaba sucediendo esto, quisieron medirlo. Tuvimos la capacidad como especie humana de medir, de observar, a ver cómo es que si yo disparo un electrón tras de otro, en algún momento chocan, cuando no tienen que chocar entre sí, porque haz de cuenta que aviento uno, por exagerarlo aviento uno, luego aviento otro hacia esta velocidad, y luego aviento otro. No hay ningún momento en el que un electrón pueda chocar con el otro porque su velocidad es constante, ¿no? Su velocidad es la velocidad de la luz. No es como que el segundo vaya más rápido y le pegue al otro y haga este patrón de interferencias. Cuando lo miden, cuando tenemos la capacidad de observarlo, el electrón se comporta como la balita, o sea, hace sus dos líneas nada más.
Y bueno, las consecuencias de esto son muy importantes, ¿no? Porque es como si el electrón supiera que lo están observando, tuviera conciencia y dijera, ay no, me están viendo, tengo que comportarme de una manera adecuada, ¿no? Pero si nadie más los veía, regresaban a su comportamiento, digamos, natural. El simple hecho de que alguien lo mida o lo vea, modifica cómo se comporta. Y bueno, ¿qué es lo que significa esto? En términos sencillos, si esto aplicara a la pistola de las balitas de pintura, querría decir que las partículas pueden ser bolitas u ondas, como las ondas que se generan en el agua, ¿no? Y no solo eso, no es un evento, digamos, aleatorio, azaroso. Es, si no me ven, soy bolita. Si me ves, soy una ola, soy una onda de energía. Y la segunda implicación que para mí se me hace muy, muy trascendental para nuestra existencia y para nuestra manera de ver el mundo es que el observador es el que más importa. Si quitas al observador, la realidad se modifica. Y esta idea de observar en el experimento se refiere a medir, no solamente porque estoy viendo el haz de luz, ¿no? O sea, tiene que ver con la intención. Yo si veo la luz que viene del sol no estoy modificando su comportamiento, sigue siendo una onda, pero en el momento en el que quiero ver cómo se comporta el electrón que está viajando en esa onda electromagnética, cambia su manera de comportarse. En la vida tendría que ver lo mismo, no se trata de observar nada más, sino la intención con la que observas o la atención que pones, en qué te estás enfocando. Eso es lo importante aquí. Y a esto le podemos añadir la idea del entrelazamiento cuántico y el experimento del gato de Schrödinger. Si andas curioso, puedes echarte un clavadito ahí para que entiendas cómo puede alterar realmente los efectos en la realidad. Pero ese será un tema que veremos más adelante para no complicarnos ni saturarnos de información. Como bien sabes, pues me gustan mucho las analogías para tratar de explicar o de explicarme. Entonces, imaginemos que tienes un juguete que tiene la posibilidad de ser un carro o un avión, pero totalmente, no es como que sea un Transformer y se cambie, no. Es un carro y un avión. Pero tú nunca puedes ver las dos cosas. Si observas al juguete, decide ser un carro. Pero si cierras los ojos y no lo estás observando, se transforma en un avión. Es prácticamente como magia. Esto es lo que sucede con los electrones en su comportamiento. Depende de si alguien lo está mirando o no, del cómo se comporta. Así funciona en la realidad también. La lección de todo esto no tiene que ver solamente en el grado académico de entender cómo se comportan las partículas subatómicas, de entender esta cuestión de las probabilidades en la mecánica cuántica, de entender pues hasta los planos dimensionales y muchas cosas que van más allá. La gran lección es mucho más sencilla, pero mucho más trascendental y a veces difícil de digerir. Y es que entendiendo esto, sabemos que en el mundo cuántico nuestra atención modifica todo, porque los electrones son partículas que ni siquiera son las partículas más pequeñas que están presentes en los átomos, pero son partículas que están en lo que forma toda la materia, y el electrón en sí también es una forma de expresión de la energía. Si tú modificas el comportamiento del electrón en cualquier átomo, modificas la interacción electromagnética con los protones y con los neutrones, y por ende modificas la materia. Ya está demostrado que el simple hecho de medir o de poner atención en un electrón lo modifica su comportamiento. Entonces tenemos la capacidad de modificar la materia. El problema es que no sabemos cómo hacerlo. El problema es que no hay una manera consciente de hacerlo. No se trata de que yo me concentro en hacer que el electrón se comporte como partícula o como onda y logro hacer que el electrón se comporte de cierta manera. Pero es muy claro que depende de mi atención y de mi intención el comportamiento de la materia y la energía, de todo lo que compone este mundo no material. Y bueno, entonces, ¿cómo colapsamos la realidad, no? ¿Cómo es que nuestra atención o nuestra intención modifica cómo se comporta la materia?
y de hecho lo hacemos. Retomando el experimento de la doble rejilla, el electrón no se comporta como partícula a la hora de que lo observemos porque sea su verdadera esencia, ¿no? No es como que se muestre, mira, aquí estoy. Sino yo creo que es todo lo contrario. De hecho, oculta su esencia. Su esencia es la probabilidad infinita, las múltiples posibilidades. Así, esa es la esencia del electrón. Entonces, ¿por qué cuando lo medimos se comporta como partícula? Creo que desde 1897 que J.J. Thomson pudo demostrar que el electrón era una partícula subatómica, esta información que tuvo coherencia con toda la información científica previa se imprimió en el inconsciente colectivo. Entonces el electrón muestra la naturaleza que nosotros le dimos, la idea que nosotros tenemos como humanidad de que es un electrón. Colapsamos la realidad hacia las creencias que tengamos de las cosas. Entonces la verdadera esencia del electrón es el potencial infinito de posibilidades en el momento en el que nosotros definimos que es una partícula y que descubrimos, entre comillas, que es una partícula, basándonos en todo lo que es científico previo a este descubrimiento. El electrón colapsa, todas esas posibilidades colapsan a la posibilidad que hemos definido, a la única posibilidad que hemos definido, que es una partícula. Esto abre una percepción de la realidad que pues denota que todo es lo que creemos que es. El pensador piensa y el demostrador lo comprueba y lo vamos a seguir comprobando toda la vida. Entonces, el cómo se colapsa la realidad no es lo que yo piense ni lo que pienses tú, sino lo que creemos a un nivel subconsciente que es real. Por ejemplo, los dos sabemos que si nos ponemos en la azotea de un piso 50 en un edificio y saltamos al vacío, lo más probable es que ninguno sobreviva. Y por mucho que yo me concentre, me ponga en meditación, haga afirmaciones de amo la vida, medite, me sienta súper poderoso, empoderado, yo me convenza en que voy a sobrevivir, lo más seguro es que me voy a morir. Entonces queda claro que hay algo más poderoso que el pensamiento individual. Y esto es el inconsciente colectivo. A través de él es como moldeamos la realidad. Por eso la ciencia es tan probable. Ni siquiera los científicos te van a decir que algo es verídico e inamovible. Pero todo lo que dicte la ciencia en sus teorías y leyes es muy probable que suceda. De hecho, es muy improbable que no suceda. Ya cuando es una ley, prácticamente imposible que suceda al revés de cómo está definido. ¿Por qué funciona así la ciencia? ¿Por qué funciona? Porque todo lo basa en construcciones previas sólidas, en cosas que ya se demostraron. Es decir, hay una base sólida de cómo se comporta la luz. Entonces, en base a eso, nosotros podemos construir algo nuevo sobre este viejo precepto y va a ser totalmente coherente. Como basa todos sus argumentos en bases sólidas, en construcciones ya establecidas y comprobadas y no en supersticiones ni en suposiciones, es que termina siendo algo pues prácticamente válido. Y no es que la superstición o la suposición no sean válidas per se, sino porque hay un factor a considerar muy importante que es la masa crítica. Cuando existe un número suficiente de personas o de mentes o pensamientos enfocados hacia algo en específico, ese algo se manifiesta. Por eso los políticos, los artistas, personas que tienen pues muchos adeptos, seguidores, logran prácticamente lo que sea. No porque sean especiales, ni superpoderosos, ni porque conozcan la verdad del universo, ni porque mediten mucho, ni porque nacieron en un lugar especial, sino porque hay una cooperación de intenciones, de pensamientos, de atención, de muchas mentes, de muchas conciencias hacia un mismo fin, digámoslo así. O sea, hay muchas personas creyendo, sintiendo que esa persona es un líder, es poderoso, es millonario. Y así es como sucede. Es totalmente al revés de cómo logramos luego verlo, ¿no? O sea, creemos muchas veces que las personas tienen muchos seguidores y son poderosas porque son muy grandes, ¿no? Y no,
En realidad son poderosas porque tienen mucha gente y muchas fuerzas de intención y mucha cooperación, o sea, mucho peso en esta cuestión del inconsciente colectivo. Eso se le llama la masa crítica. Ahora, considerando todo esto, lo más lógico pensar es, entonces necesito hacer mi secta, hacer que mucha gente me siga, que crea en mí, para lograr manifestar lo que yo quiera manifestar a mi antojo. Pues no, precisamente la ciencia nos ha demostrado o nos ha mostrado una manera de llevar a cabo esto. Lo único que tienes que hacer es construir sobre bases sólidas, tal como lo hace la ciencia, sobre conocimiento que ya es parte del inconsciente colectivo. Cuando creas una idea o una creencia sobre algo que ya ha sido demostrado, que ya la mayoría lo da por sentado, ya no hay más, o sea, ya no hay escapatoria. La realidad tiene que colapsarse hacia esa nueva realidad. Es como el electrón. El electrón no tiene libre albedrío de decidir qué hacer o qué ser. No le importa la moralidad, no le importa si eres bueno o malo. Colapsa hacia la posibilidad que hemos definido. Igual aquí, no tiene nada que ver nada con cuestión de meritocracia, ni de moralidad, ni de ser buena persona, ni de cuánto has ayudado, ni nada de eso. Sino el qué tan coherente sea tu nueva construcción sobre lo que ya existe. Si es muy coherente, la realidad, el electrón no tiene de otra más que colapsar hacia allá. Si es incoherente, es muy difícil que vaya a colapsar hacia lo que tú quieres manifestar. Si no es que es imposible. Entonces la idea es jugar con las reglas que ya están establecidas en lugar de querer romperlas. Entonces no se trata de distorsionar esta realidad o forzarla a hacer algo que no es, sino entender las reglas que están en juego y utilizarlas a tu favor, nada más. Pero no nos tenemos que confundir, el pensamiento es muy poderoso, pero si es coherente con la existencia es imparable. Tomando en consideración esto, toma en cuenta que cada pensamiento que tienes abre una nueva línea de realidad en el multiverso, y esto es inequívoco, o sea, siempre pasa, solo que a veces pues no va a salir como quieres, pero en definitiva va a tener una alteración, una influencia en la realidad, igual que el electrón. El electrón no se comporta como partícula porque el científico se enfoque y haga decretos de eres una partícula, eres una partícula, eres una partícula. No, simplemente el hecho de su interacción mezclado con el inconsciente colectivo y con su intención de medir colapsa hacia allá. Entonces imagínate que esto sucede todo el tiempo y tienes 60,000 pensamientos al día aproximadamente. Cada pensamiento está creando, eligiendo, interactuando con el campo. De hecho, pues si lo ves así, 41 veces por minuto estás alterando el campo de manera inconsciente. Es lo triste y lo complicado y lo fuerte. Y por eso a veces pues puedes sentir que estás atrapado, como si nada avanzara, nada se materializa. ¿Por qué? Porque tu energía está dispersa. Saltas de una idea a otra sin un enfoque, sin una intención específica. Entonces te conviertes en un saltador cuántico constante, brincando de un lado para otro entre dimensiones. Imagínate, cada minuto 41 saltos hacia cosas diferentes. Si te suena familiar de repente sentirte atascado, estancado, que no fluyen las cosas para donde quieres, pues quédate en el video, no quédate en este podcast, porque de verdad que mi intención es pues darte una perspectiva diferente, no darte la receta como tal, sino que tú crees tu propia receta. La idea de este capítulo es entender cómo permitir que el multiverso te reacomode, cómo mantener el enfoque hacia un destino claro y fluir con esta perfección del universo. Pero hay cosas que tenemos que observar y poner mucha atención. Entonces la incógnita que surge ahora es cómo elijo, cómo colapso hacia una realidad que yo conscientemente quiero, ¿no? Y te comentaba, el pensamiento, el poder del pensamiento es inequívoco, es fuerte, y pues prácticamente cada segundo estás eligiendo una realidad con tus pensamientos, emociones y acciones. Sin embargo, cuando tus emociones no están alineadas con tu pensamiento, vas a crear un conflicto interno e interrumpiendo todo el proceso que tu pensamiento pudiera querer apuntalar. Imagina la emoción como este proceso de verificación que se usa tanto ahora en el correo y en el Facebook
y todas las cuentas de redes en las que tú puedes poner bien la contraseña, pero si no pones bien el código de verificación, no entras y no puedes acceder a la información que está allá adentro. Es lo mismo, la emoción tiene que ser correcta y tu pensamiento tiene que ser correcto hacia el propósito que estás queriendo manifestar. El segundo punto importante es el enfoque. El enfoque es lo más importante para mí. Imagínate que en esta vida tú estás en una balsa, en un río, y el río tiene muchas vertientes. Si tú te la pasas cambiando de vertiente sin idea para dónde vas, pues solamente vas a desperdiciar energía, se va a acabar la energía, eventualmente se nos agota la energía en ese plano y no vas a lograr nada. Si te dejas ir por la corriente que te agarre para que te lleve para donde sea, pues te va a llevar para donde van la mayoría. Hablando, por ejemplo, financieramente, que es una de las metas que muchos quieren manifestar o materializar, si te dejas llevar por una corriente vas a llegar a donde llegue la mayoría. Pensando en esto, existen muy pocos millonarios y muchísimas personas que no lo son. Si tú quieres manifestar una vida millonaria, no debes de dejarte fluir así para donde te lleve y irte acomodando y adaptando a donde te lleve la corriente. Lo que tienes que hacer es mantener tu enfoque hacia donde quieres llegar. Tampoco se trata de ir remando contra corriente, porque te vas a quedar en el mismo lugar. Tú vas a estar reme y no te vas a mover. Hay veces en las que te tienes que dejar llevar por la corriente, pero con el enfoque bien visto, bien puesto hacia donde quieres llegar. Para resumirlo, conscientemente decides el destino, subconscientemente trazas el camino y supraconscientemente ya has decidido todo. Así funciona. En resumen, se trata de que el universo te acomode a donde correspondes por vibración. Recuerda que no te pasa lo que piensas, te pasa lo que eres. ¿Y qué eres? Eres lo que piensas, sientes, crees y reflejas. Todo el conjunto. Entonces, ¿cómo pones esos 4 elementos en armonía, en coherencia, ¿no? Para esto creo que es importante entender estos 4 planos mentales que manejan el pensamiento, la creencia, la emoción y el espíritu. Para interactuar con el multiverso y permitir que te reacomode, necesitas comprenderlos. Cada uno juega un papel fundamental en cómo eliges, creas y manifiestas tu realidad. El primero es la mente consciente, es el más fácil de entender, el pensamiento. Ahí decides tú conscientemente qué es lo que quieres. Es la parte lógica, el qué de tu intención, así de cuál es tu intención. Normalmente cuando preguntan tu intención, por ahí en un capítulo anterior hablé de esto, que la intención va más allá que esto, pero cuando te preguntan cuál es tu intención, no, pues mi intención es manifestar un carro este año, ¿no? O que me asciendan de trabajo, o conectar más con mi familia, etc, etc. Eso lo decides conscientemente. En el lado financiero, pues tú prefieres ser millonario, conscientemente eliges eso. La mente subconsciente se encarga de la emoción. Aquí es donde reside el cómo llegar. Tus emociones van a alimentar las instrucciones que tu subconsciente envía al universo. Esto es lo más cercano hacia el cómo vibras. También ya hablamos de eso en un capítulo anterior. Para tener coherencia con el pensamiento, tus emociones deben coincidir con las emociones de ser millonario, por ejemplo. Ya debes de sentir que lo eres. No puedes sentirte diferente porque entonces tu pensamiento y tu emoción no están en coherencia. El tercero es la mente inconsciente. Esta es la creencia, es el piloto automático. Es lo que hace todo en automático sin preguntarnos, sin que nos demos cuenta. Son las rutinas y las creencias más profundas. También debe haber coherencia en esto. En primera instancia, tus acciones deben ser las de un millonario, ¿no? Dentro de tu alcance físico, claro. O sea, no te vamos a poner a gastar dinero que no tienes, por ejemplo. Pero en segunda instancia también debes de creer que es posible. Pero estás a un nivel subconsciente. Ahí es donde creo que ahí más radica el trabajo que puedes hacer con herramientas que quieras. Pero es un trabajo de mucha automatización, es de mucha disciplina, de estar poniendo atención todo el tiempo hacia dónde están yendo tus acciones autónomas. Es como querer cambiar un vicio en el manejo del carro, ¿no? Tienes que estar poniendo atención que estás manteniendo el pie en el clutch todo el tiempo y quitarlo. Y cada vez que lo pones, quitarlo. No es como que, sí, ya aprendí que no debo de ponerlo y ya no lo haces. Como es tan automatizado,
ya está implantado, hay que reprogramarlo. Para esto pues funcionan muchas herramientas como los audios subliminales. El cuarto, que para mí es uno de los puntos más importantes de nuestra mente que usualmente se omite, es la mente supraconsciente. Esta no se habla mucho, no sé por qué. Yo la relaciono con el espíritu. Para mí, si logras poner en coherencia y en armonía esta parte de la mente, ya la armaste. Ya todo lo demás se alinea porque se alinea. Es el nivel superior. Ya está ahí todo decidido. Ya es la conexión con el todo, con la perfección del multiverso. Es un nivel de comprensión pues que no podemos entender aquí, pero sí nos podemos comunicar y sí podemos sacarle pues pequeños extractos, ¿no? Es tu verdadera esencia. ¿Has escuchado esa frase de los caminos de Dios son misteriosos? Cuando de repente pues las cosas no salen como uno esperaba, pero que confíes. Ese Dios eres tú mismo, pero en esta faceta de la mente, en esta parte supraconsciente. A veces el camino que decide el supraconsciente pues parece ser incoherente, ¿no? Como que pues es que yo no quiero ir para allá, pero recuerda, ¿no? No defines el cómo, defines el qué. Como una analogía para entender que el camino puede ser feo, pero el destino puede ser el que queremos. Imagínate que hay una mansión así llena de oro, pero opulencia máxima, algo que nunca se ha visto en este planeta, está en el bosque, en medio de la nada. De hecho, nadie la ha visto. Pero tú mágicamente ya encontraste, ya sabes que está y vas hacia ella. No puedes esperar que el camino sea de oro, ¿no? O sea, el camino no te va a dar per se una referencia del destino. Incluso probablemente esté lleno de piedras, probablemente haya deslaves, haya baches en el camino, pero eso no quiere decir que no te lleven al destino. Así tenemos que ver estas decisiones de los caminos de Dios son misteriosos, los caminos del superconsciente son misteriosos, porque a veces es el camino para llegar, no parece ser, pero es el camino para llegar. Entonces la clave está en alinear estos niveles de la mente, especialmente lo más fácil o lo más directo, lo que tenemos más al alcance es la emoción con el pensamiento consciente, y de ahí ir automatizando al inconsciente. Cuando tú estás poniendo atención conscientemente a algo y poniendo atención a tus emociones y haciendo que sean coherentes, toda tu acción y tu creencia cambian. A veces ahí que hacen más chamba, ¿no? Eso hará que el supraconsciente entienda más cuál es el destino, ¿no? Porque no es un lenguaje verbal, es un lenguaje vibracional. Entonces, si tú piensas algo, tu pensamiento tiene una vibración, una frecuencia, tu emoción tiene otra y tus acciones otras, el supraconsciente no sabe ni qué pedo. Entonces pues traza un camino para un lado, pues tiene que hacer algo, como el electrón tiene que colapsar hacia algo. ¿Va a colapsar hacia dónde? Hacia lo que es más común, hacia lo que es más la creencia colectiva. Si vives en un país tercermundista, pues seguramente vas a estar en una situación de la que la mayoría piensa que es un país tercermundista, ¿no? Pero en el país de tercermundista existen los millonarios más grandes del planeta. O si vives en Europa, vas a estar en esta cuestión de la seguridad nada más, ¿no? Pero no muchos impuestos, por ejemplo. O sea, todas esas creencias se van a alinear porque es lo que está más presente, es lo más cercano, te alineas para allá. Y es que el lenguaje del supraconsciente con el subconsciente para mí son las emociones. Y aquí es donde entra este poder del amor, no el amor de pareja, sino el amor en sí, digamos, lo universal, ¿no? Es esta manera en la que el subconsciente interactúa con el multiverso y moldea esta realidad. Pero aquí hay un truco. No todas las emociones son igual de poderosas, no igual de creadoras. Hay algunas que no crean nada, algunas que crean muchísimo y algunas que pues nos llevan para donde no queremos. Podemos diferenciar a las emociones en dos tipos, proactivas y reactivas. Las emociones reactivas son como el miedo, o sea, surgen del entorno, pasa algo y tú reaccionas. Esas pueden destruir el camino, ¿no? O sea, tú no puedes controlar qué sucede en tu entorno, pero sí puedes controlar cómo lo ves, cómo lo percibes y cómo lo sientes. Y las emociones proactivas, basadas en pues un tanto la disciplina, en el amor, construyen esas realidades ya más alineadas a tus deseos. Son emociones que tú de alguna manera forzas a hacer. No es que son forzadas, sino que le pones atención a ellas y pones intención de tenerlas presentes. No es una emoción que surge, sino que tú haces que surja. Y aquí es donde entra
la importancia de la coherencia emocional si eliges conscientemente felicidad y abundancia o prosperidad, pero emocionalmente estás enojado, temeroso, estresado, pues estás viendo señales contradictorias, lo que te decía el supraconsciente, ¿no? Es como decirle, imagínate que el supraconsciente es el GPS, ¿no? Y le pones que te lleve a tal lugar, pero manejas para el otro lado. El destino cada vez va a estar más lejano y la ruta cada vez se va a poner más rara, más extraña, con vueltas inesperadas. Da vuelta aquí, o sea, te he pasado, ¿no? Te pasas de la salida y de repente, en lo que retrasa el GPS la ruta, de repente tenías que dar vuelta hace 2 metros, ya no pudiste dar la vuelta. Ahí es donde tiene que entrar la coherencia. Y para mí aquí esta palabra, esta idea del amor es la clave. Toda emoción para mí deriva del amor o del miedo. Y para crear emociones proactivas, elige siempre el amor sobre el miedo. O sea, cuando algo te dé miedo, trata de buscarle el poder creador de esa situación, el que puedes apoyar, el que puedes salir de ahí. Esta conceptualización del saltador cuántico constante surge de no estar alineado, de no tener un destino claro y de no tener una atención hacia las emociones y pensamientos alineados y coherentes, ¿no? Entonces no sale algo bien, cambias de rumbo, cambias de idea, te mueves de lugar, haces otro, no es que tengo que hacer esto, ¿no? Envías nuevas instrucciones al subconsciente y al final terminas más perdido que al inicio. O sea, estás mandando instrucciones y el proceso lleva un tiempo, no es instantáneo. Si fuera instantáneo, tendría que ser una línea dimensional cercana, tendría que ser un cambio muy leve y a veces normalmente queremos cambios radicales, no queremos un poquito más, ¿no? No queremos un peso más, queremos mínimo 10,000 pesos más, ¿no? O más. Entonces, sí, ganar un peso más fácil, te lo encuentras en la calle, es un salte y lo más probable es que tengas la manera de obtenerlo. Eso lo cambias de un momento a otro. Y con toda esta cuestión de la coherencia entre pensamiento y emoción, es normal, a mí me sucedió en su momento, pues hacernos la pregunta de, bueno, ¿y qué origina qué, no? ¿Qué es primero, el pensamiento o la emoción? O sea, ¿surge la emoción de a partir de lo que pienso o pienso a partir de la emoción? Y creo que esta es una incógnita pues tan ancestral como que fue primero el huevo o la gallina. Creo que en ambos aplica que son inseparables, uno ocasiona al otro, siempre, son un círculo infinito, no es que uno sea primero que el otro, sino que son coexistentes y funcionan en conjunto para crear la realidad, pero sí creo que es mucho más de peso la emoción. ¿Por qué? Porque pues lo que nos hemos enfocado mucho tiempo es entender la razón. Y esa digamos que ya la tenemos dominada, no es que sea menos importante, sino que ya la sabemos manejar, es la que tenemos más presente y la emoción es la parte que nos ha costado más trabajo, que seguimos desarrollando y entendiendo cómo manejarla. Y la emoción va a tener un peso más importante porque no importa en qué pienses, si tu emoción está enfocada en otra cosa, eso es lo que se va a manifestar. Es como salir a la calle pensando que es seguro, pero teniendo miedo de que te vayan a asaltar. Inevitablemente va a surgir una situación en la que haya coherencia hacia la emoción. Va a tener más peso siempre. ¿Y por qué te menciono esto? Porque creo que hay un engaño muy presente en esta cultura New Age sobre las afirmaciones y en sí el uso de cualquier herramienta. Pero enfocándonos en las afirmaciones, de nada sirve que estés repitiéndote que eres millonario, que mereces prosperidad, que tienes tantos millones. De nada sirve un collage con mansiones, hoteles, viajes, si tú no te sientes alineado con eso, si tú sientes miedo, si tú sientes inseguridad, tú sientes intranquilidad, impaciencia, ansiedad, de nada va a servir, absolutamente nada. Las palabras no van a tener ningún peso, ninguno. Al final, las palabras tienen un significado porque se le hemos dado a nosotros, no porque tengan un significado como tal. Y las emociones siempre han tenido un significado. O sea, estamos tristes, no es porque nosotros hemos dicho, la sensación aquí en el cuerpo, en el pecho, significa que estoy mal. No, nos sentimos tristes y ya. Por eso es tan importante y tan certera la emoción. Y esto no solamente aplica a las afirmaciones, sino en general a cualquier herramienta. Muchas personas se nos han acercado creyendo que hay una herramienta mágica, ¿no? O sea, que las plantas sagradas, los subliminales, meditaciones o repetir afirmaciones como loco todos los días van a cambiar su realidad así inmediatamente. Y pues no, o sea, así no funciona la cosa, ¿no?
Y el problema no son las técnicas, el error está en delegar toda la responsabilidad de la herramienta, sin comprender cómo funciona la herramienta en mí. Es como comprar un martillo y un clavo y esperar que se clave solo, ¿no? Ya tengo el martillo, ya tengo el clavo, lo pongo aquí y tiene que clavarse, ¿no? Tiene que solucionarse. No tienes que entender cómo funciona el martillo, cómo funciona el clavo, cómo ponerlo, cómo pegarle y dónde va. Y qué tipo de material es la pared, por ejemplo. Así es, ¿no? O sea, es lo mismo. ¿En dónde vamos a aplicar estas técnicas? En nuestra mente, en nuestra existencia. Tenemos que entender cómo funciona toda la interacción. Si no, pues no sirve de nada. La herramienta más poderosa y más trascendental que exista no va a funcionar. No va a servir, no funcionan solas. Entonces, ¿cuál es la herramienta principal? La mente. Tu mente es la herramienta principal. Todas las técnicas, todas, tanto nuestros dispositivos, los binaurales, meditaciones, afirmaciones, el vision board, todo lo que quieras ver, la terapia, es una técnica secundaria, es una herramienta que funciona sobre la principal. Tu mente es la que elige y moldea la realidad. Si no comprendes cómo funciona, ninguna técnica va a ser efectiva, ninguna. El poder de la transformación no está en la técnica, sino en cómo la usas. Si aprendes a manejar tu mente, cualquier herramienta va a ser poderosa. Entonces aquí te dejo algunas recomendaciones para que seas un viajero interdimensional asertivo, un creador poderoso que existe para disfrutar este viaje y pues logres lo que quieres manifestar, ¿no? Primero, si sientes que tu vida es un caos, no intentes controlarla. Recuerda, tienes el poder del qué, no del cómo. Confía en el universo, en el proceso, en el camino. Ya está todo organizado para ti, solo mantente enfocado hacia dónde vas. Decide constantemente qué quieres y deja que el camino se trace solo. Coloca notas, imágenes, música, aquí es donde funcionan las herramientas. Por todos lados, que te hagan recordar ese qué a todo momento y mantengan su emoción en ello. O sea, es como que, ay, me siento bajoneado, volteo a ver la imagen de lo que estoy vislumbrando, pongo música que me anime, traigo notas en una libreta, en donde sea, ¿no? También alinea tus emociones, que tus sentimientos estén en sintonía con tus pensamientos. Cada vez que tengas una emoción más alineada al miedo, cámbiala. Si no recuerdas cómo, en el primer episodio hablamos de este tema y te explico cómo hacerlo. Confía en el proceso, acepta lo bueno y lo malo como parte de la perfección universal. Si algo parece que no te lleva a tu destino, si puedes cambiarlo, cámbialo. Adelante. Pero si no, cambia la manera en la que lo ves o lo sientes. Velo como un paso hacia adelante que te está acercando a tu destino. Y pues no interfieras con la perfección del universo. Permite que te reorganice tu vida y siga adelante con amor y confianza. Y pues espero te haya gustado este capítulo. Vamos a seguir tocando estos temas. Ya con toda esta información podemos adentrarnos un poquito más hacia técnicas establecidas, prácticas. Pero es muy importante entender esto para no hacer prácticas vacías como las afirmaciones solas. No estoy diciendo que las afirmaciones no sirvan, pero normalmente solamente nos dicen repite esta palabra, repítela ahí como lorito y se te va a meter al inconsciente y entonces vas a cambiar tu creencia. No, realmente te pueden hundir más. Si cada vez que dices soy millonario pero estás viviendo en la miseria, te sientes cada vez miserable, pues cada vez te vas a sentir peor y cada vez vas a ser más coherente con esa miseria. Seguimos por aquí. Gracias por sintonizarme.